Imagina que todo lo que crees saber sobre el México antiguo está tejido con un hilo invisible, un hilo que se llama Mesoamérica. ¿Qué pasaría si te dijera que este concepto que aprendimos como una verdad absoluta en la escuela es en realidad un discurso construido que ha moldeado y distorsionado nuestra visión de la historia? Desde 1943, cuando Paul Kirchhoff acuñó el término, y hasta el día de hoy, la arqueología mexicana ha operado bajo un paradigma que homogeneiza, excluye y simplifica la diversidad cultural de nuestros territorios. Pero ¿por qué insistimos en seguirlo usando? ¿Qué intereses académicos, políticos y económicos siguen haciendo vigente este relato? En este episodio de La Hoja Suelta nos adentramos en una tesis revolucionaria que desafía la mesoamericanización del discurso arqueológico. Acompáñanos a deconstruir cómo este concepto fue edificado, cómo se criticó y luego se ignoraron esas críticas, y cómo figuras como Alfonso Caso, Pedro Armillas y Alfredo López Austin lo transformaron en una herramienta de identidad nacional y de poder. Descubriremos que Mesoamérica no es un territorio, es una noción conceptual que aún determina qué se investiga, cómo lo hacemos y sobre todo qué historias quedan fuera del mapa. ¿Estás listo para cuestionar lo que te enseñaron? Esto es lo que platicamos con la arqueóloga y lingüista Blanca Itzel Pilón. Así es, en este programa vamos a estar conversando sobre conceptos y nociones controversiales, pero antes que nada les saludan sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa. Agarren sus palomitas porque vamos a platicar de Mesoamérica y se va a poner bastante bueno. Para ello, pues contactamos e invitamos a Blanca Pilón, que es arqueóloga, que acaba de sacar su tesis sobre el concepto de Mesoamérica. Y sabemos que es un tema muy relevante, incluso en la actualidad, aunque el concepto ya tiene bastantes décadas de presencia aquí en México. Blanca, ¿cómo estás? Hola. Pues muy bien, muy agradecida de estar aquí. Pues muchas gracias por venir aquí a contarnos, ¿no? ¿Qué tal te fue con esto de este tema? Que para muchos de quienes nos escuchan, la comunidad de Libreta Negra MX, es un tema que yo estoy segura que nos sigue o está con nosotros, o por lo menos la hemos mencionado o estudiado desde la primaria, porque forma parte luego de las clases de historia, y estamos hablando de Mesoamérica. Y pues a lo mejor nos enseñaron algo que quizá tiene un trasfondo mucho más allá de una cuestión educativa en los libros, ¿no? Realmente este tipo de temas que a veces abordamos pues desde la primaria, secundaria, y ya nosotros llegando, ¿no?, a la carrera de antropología, particularmente arqueología, pues como que va cambiando ahí el asunto, ¿no? Entonces ya nos vas a contar, Blanca, cómo te fue con todo este proceso de investigación. Pero vamos a empezar con la pregunta básica, pero también para reflexionar, ¿no? ¿Qué es eso que llamamos Mesoamérica? Ok, Mesoamérica son muchas cosas. En primer lugar, surge como un proyecto que tenía, más bien que fue organizado y vinculado con la primera sesión del 27º Congreso Internacional de Americanistas. Entonces, el objetivo de este congreso de 1939 fue delimitar las áreas culturales del continente americano. Entonces, Kirchhoff se da la tarea de realizar este proyecto de dividir el continente, pero pues le sale Mesoamérica, ¿no? Entonces, Kirchhoff convoca a un montón de estudiantes para realizar este proyecto en el Museo de Antropología. Esa es una, por un lado, ¿no? Por otro lado, es un texto que se publica en 1943 en el número 1 de la Acta Americana, de la revista Acta Americana. En este texto que se llama Mesoamérica,
límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales, pues tiene la característica de definir ya lo que es Mesoamérica, pero para Kirchhoff es el primer discurso que se da de Mesoamérica. Mesoamérica también es una palabra que se le da a Kirchhoff por parte de Wigberto Jiménez Moreno para que escriba lo que es Mesoamérica. Entonces es un retomar y retomar de otros autores para que Kirchhoff lo plasmara, ¿no?, en este texto. Pero para algunos autores o algunos investigadores, el texto de Mesoamérica, sus límites geográficos, no es un artículo como tal, porque no tiene ese conjunto de bibliografía ni las especificaciones científicas que tendría que tener un texto científico. Es más bien un conjunto de rasgos enlistados, ¿no? Y un conjunto de ideas que se retoman de otros autores. Ya después podremos ver eso. Mesoamérica, entonces, es un primer discurso de 1943 y para Kirchhoff, Mesoamérica, pues podemos ver que para Kirchhoff, Mesoamérica es un área cultural que contiene 43 rasgos culturales. Entonces, siempre dentro de la historia cultural, un área cultural fue un término que se emplea como parte de la metodología de esta escuela histórico-cultural difusionista. Lo que es área cultural es una delimitación geográfica que se caracterizaría por rasgos culturales infinitos. Ya puede ser que esos rasgos culturales se presenten o se ausenten, pero siempre tiene que tener estas características. Entonces, Mesoamérica es un área cultural que contiene rasgos culturales. También Mesoamérica es un área, bueno, más bien es una unidad que contiene una composición étnica. Para Kirchhoff, Mesoamérica posee 5 tribus distribuidas lingüísticamente. Una, y la primera, y la que se supone que no es mesoamericana, pero que está dentro del texto, es las tribus que no son típicas. Los tarascos, los lencas. La otra tribu lingüística es la otomangue. Otra es la yuto-azteca. Otra es la maya, la totonaca y la zoque. Y la otra es la subtiaba tlapaneca. Entonces son 5, pero la totonaca, zoque y maya se integran en una familia, en una agrupación, en una sola agrupación lingüística. También Mesoamérica, pues, es una delimitación geográfica, porque dentro del área cultural, el área cultural tendría que tener una definición geográfica. Mesoamérica se delimita al norte, desde el río Pánuco, pasando por el Pánuco, al Sonora, pasando por el Lerma. Y al sur se delimita con el Golfo de Nicoya, con el río Motagua y pasando por el lago de Nicaragua. Esta delimitación va a ser como problemática, ya lo veremos después. Mesoamérica también es un conjunto de 43 rasgos culturales, que es como que lo que nos dieron a conocer los profesores en la escuela, ¿no? Es como el enunciado que tiene mayor representatividad en Mesoamérica. Pero esos 43 rasgos culturales parecieran clasificar más bien a los rasgos del centro de México, a los mexicas y a los mayas, ¿no? Por ahí también hay rasgos mayas. Mesoamérica también es un discurso que tiene enunciados muy repetitivos y que van a tener como objetivo vincular las investigaciones y guiar las investigaciones de diversos antropólogos para que se obtenga un resultado deseado. Pero también Mesoamérica es un discurso político. Mesoamérica es un concepto, una noción, para algunos otros es un programa político, ¿no?
Son muchas cosas. O sea, estamos hablando de una sola cosa que es al mismo tiempo muchas otras, ¿no? O sea, Sí, como muchos sí. significados al mismo tiempo. Y en algún momento, cada uno de los que crecimos en el sistema educativo mexicano, hemos utilizado en una acepción u otra, ¿no? O sea, vamos a ver que a pesar de que es un término que surge en la Academia Antropológica Mexicana, pues en realidad tiene un alcance mucho más grande. Esto es muy interesante porque pues sigue estando presente hasta la actualidad. Este programa se está grabando en 2025 y aún tenemos en la conversación el concepto de Mesoamérica, y lo vemos en libros, lo vemos en discursos, lo vemos en todos lados que hacen referencia a pues estos temas básicamente. Entonces es interesante cómo con este pequeño recorrido, Blanca, nos pusiste sobre la mesa pues un montón de cosas que comentar, y cada una de ellas nos podría generar un programa por sí mismo, ¿no? Porque no es como que tengas o sea, como que intentamos todo en una sola ocasión, y por eso es importante seguir discutiéndolo. Pero entonces, bueno, regresemos un poquito los pasos. Ya sabemos que es muchas cosas al mismo tiempo, pero ¿cómo se conformó? Nos estabas contando que Paul Kirchhoff, que por cierto es un antropólogo alemán que llegó aquí a México exiliado por diferentes razones, pues se dedicó a hacer esta división cultural, ¿no? Que estaba muy en boga también en las corrientes teóricas antropológicas de los años 40. Pero ¿cómo es que se da la construcción de este concepto? ¿De dónde salen los rasgos, esos 43 que nos comentas? Y bueno, ¿qué hay detrás del concepto como tal? En 1939 se publica un libro bien bonito que se llama Cultural and Natural Areas of Native North America, de Kroeber. Ese libro está muy bien realizado, o sea, es una investigación muy buena en donde él clasifica las áreas culturales de Norteamérica, pero a partir de una metodología antropológica y lingüística, él logra caracterizar diferentes rasgos de estas culturas. Entonces, en ese mismo año, en el Congreso Internacional de Americanistas, se pone como modelo este libro y se dice, bueno, este libro es muy bonito. Es muy bonito, es muy... Vamos a copiarlo, ¿no? Vamos a sacar a este libro como un modelo, vamos a tomarlo como un modelo para que se pueda realizar toda esta metodología en América, no nada más en Norteamérica. Y la conclusión a la que llega este vigésimo séptimo Congreso es que se tiene que hacer una clasificación de América. Cuando se objetiva eso, Kirchhoff se da la tarea de realizar este trabajo. Wigberto Jiménez Moreno le pone el nombre, Mesoamérica, pero Kirchhoff lo escribe. Entonces empieza la recabación de datos en el Museo Nacional de Antropología, y Kirchhoff, con ayuda de varios estudiantes, pues recaba estos rasgos. Pero pues eran muchos, ¿no? Y dentro de la investigación, pues tiene que haber este aspecto subjetivo. Entonces él eligió los rasgos que tenían que definir Mesoamérica, y fueron 43. Dentro de estos 43 rasgos existe un enunciado muy recursivo, que es muy importante, y sí, como que, o sea, es el que le pone el pie a Mesoamérica. Es Mesoamérica como unidad histórico-cultural. Estos 43 rasgos tienen la capacidad de difundirse en diferentes áreas culturales. Cuando Kirchhoff crea Mesoamérica con estos rasgos culturales tenían también la capacidad de mesoamericanizar otras regiones. Muchos investigadores estaban en desacuerdo porque Mesoamérica pues tenía un limitado número de rasgos y no concordaban algunas culturas que quedaban fuera con esta caracterización. Las del norte, pues quién sabe qué son, ¿no? Los tarascos, pues a lo mejor tampoco ya ni sabían, ¿no? También. Por la lengua, especialmente por la lengua. La cultura chupícuaro, no sé, el estilo chupícuaro,
ya tampoco quedaba dentro de Mesoamérica. Parte, ¿no? de este estilo, cultura, no sé. Entonces los investigadores proponen que los rasgos de Mesoamérica se habían difusionado hacia otras regiones y entonces se mesoamericanizaron. Es un término bien bonito. O sea, a mí me gusta mucho porque también hay un texto bien bonito de Kaufman, de Terence Kaufman, que es un lingüista y que él ocupa este término, mesoamericanización de los nahuas. ¿Por qué? Porque en el 500 llegan del norte las tribus chichimecas, no sé, hablantes de náhuatl, del 500 después de Cristo. Y entonces llegan al centro de México y empiezan a convivir con lo mesoamericano. Y dice Terence Kaufman que en el 500 empezaron a mesoamericanizar los nahuas del norte, porque no estaban en lo que era Mesoamérica, ¿no? Del siglo XVI. Porque cabe también mencionar que Mesoamérica no nada más es del siglo XVI. Mesoamérica, bajo este enunciado de una unidad cultural, una unidad histórico-cultural, tiene esa flexibilidad de moverse tanto al preclásico hasta el arcaico, ¿no? Hasta el arcaico, del arcaico hasta actual, hasta la Mesoamérica contemporánea, ¿no? Entonces tiene esa flexibilidad de moverse anacrónicamente como quiera y tiene esa flexibilidad de difundir rasgos a lo loco, ¿no? Si encuentras un rasgo que se clasifica como mesoamericano, entonces esa cultura ya es mesoamericana. Ok, fíjate, esto suena... Pues qué bonito, ¿no? Ay, el rayo mesoamericanizador. Ajá. Pero fíjate, tú mencionabas, ¿no? Que en la década de los 40 del siglo pasado, cuando empieza, ¿no? Se creó este concepto, esta noción. Pero hubo también esto que nos mencionabas y quienes dentro de este nicho académico que no estaban como de acuerdo, ¿no? Con este planteamiento, porque a la hora de que lo aplicamos o que lo estudiamos basándonos en líneas como la lingüística, incluso la propia arqueología, hay cosas que no van a cuadrar, ¿no? Que no van a cuadrar y que empieza esta cuestión, ¿no? Crítica, que ha seguido también en todas estas décadas. Sin embargo, no podemos negar que incluso dentro de este nicho especializado, entre comillas, en las escuelas, por ejemplo, de antropología, pues este concepto, esta noción se utiliza, se estudia, pero creo que falta, ¿no? Plantear estas cuestiones, estos aspectos críticos y que tú ya empiezas a llevar a cabo, ¿no, Blanca? Bueno, ya nos contarás, ¿no? Ya llegaremos a esa parte, sí. Pero sí me gustaría que nos comentaras qué cosas se les señalaron de manera crítica a este planteamiento. Y también, ¿no? Pues desde qué áreas de las ciencias antropológicas por ahí llegaron los críticos y además quiénes fueron y qué era lo que señalaban, porque a pesar de todo eso, pues la realidad es que este concepto, esta idea, pues sí permeó y persistió, ¿no? Entonces, ahí me gustaría que nos comentaras esta cuestión, porque la pregunta es, pues, que este concepto realmente es problemático. Sí. ¿No? O sea, aquí la primera parte, como decía, bueno, suena muy bonito, ¿no? Pero realmente a la hora de aplicarlo, de estudiarlo, pero también de llevarlo más allá de las áreas académicas, pues también hay una cuestión ahí ideológica, política, ¿no? Que luego no siempre se transmite, sobre todo cuando se habla del tema de Mesoamérica a través de medios que no necesariamente son académicos. Pero bueno, por ahí me gustaría que empezáramos. Sí. Pues fíjate que dices que el término tiene como algunas contradicciones, ¿no? O sea, y también algunos problemas cuando se empieza a utilizar. Pero fíjate que eso no es un problema para los investigadores. No sé si me entiendo. Bueno, si me doy a entender. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Hay investigaciones mañosas.
si no existiera esa unidad enunciativa de que Mesoamérica es una historia, una unidad histórica, cultural, muchas investigaciones no existirían porque están basadas en este enunciado que después se correlaciona con este concepto, origina este concepto de cosmovisión y de núcleo duro. Entonces, cosmovisión mesoamericana. Entonces, para muchos antropólogos, a pesar de que saben que existen muchos inconvenientes, sin algunos de los enunciados que contiene el texto de Mesoamérica, no podrían llevar a cabo sus investigaciones. Si el objetivo de mi investigación es realizar un análisis comparativo de Tlaloc desde el preclásico hasta el clásico, y veo que pues son diferentes significados los que tiene Tlaloc a través de diferentes temporalidades, pues yo voy a recurrir al concepto de Mesoamérica, de cosmovisión, y voy a decir que existía una estructura bien definida desde el preclásico y que se mantuvo hasta la época contemporánea, ¿no? O hasta el posclásico. A pesar de que existan un conjunto de problemas, ¿no? Porque pues ese estudio sería un texto anacrónico. No puede significar lo mismo una cosa que parece proto-Tlaloc, ¿no? A otra cosa que ya es Tlaloc para los mexicas, ¿no? Eso es muy problemático. Eso en cuanto a la generalización, eso en cuanto al problema de generalización que presenta el término Mesoamérica, porque es un problema la generalización, limita y reduce muchas investigaciones. Ese problema ya lo había visto Saúl Millán, y le dice unicidad. Esta forma de generalizar en una sola cosa limita que las demás investigaciones sean más específicas. Ese es por un lado. Y creo que ese es el problema el mayor problema que tenemos. Otro problema es la anacronía, ¿no? Mesoamérica tiene tanta flexibilidad que puede abarcar desde el preclásico, desde el arcaico, desde la prehistoria hasta la época, hasta actualmente, hasta esta época. Entonces estas estructuras raras, símbolos, creencias, pensamientos, se mantienen, ¿no? Son estructuras tan bien estructuradas, tan fuertemente arraigadas que se han mantenido hasta la época actual, con algunos indígenas. Ese es otro problema, y ese problema de la anacronía ya se venía vislumbrando desde varios etnólogos que habían visto esto, ¿no? Uno, me parece que también es Saúl Millán, el que también ve estos problemas, pero a partir de esta crítica que se hace al concepto de cosmovisión. Cuando López Austin empieza a realiza su tesis en 1980, me parece, sobre cuerpo humano e ideología, ahí maneja el término cosmovisión, y entonces se lleva a cabo un conjunto de críticas en relación a esto, a este término cosmovisión, que también reproducía todos los problemas que tenía Mesoamérica. Entonces se arrastran y se reproducen todos los problemas en el término de cosmovisión hasta también nuestros días. Ese es otro problema. Otro problema más, pues es la limitante de los 43 rasgos culturales. O sea, ¿por qué 43 en toda Mesoamérica, no? Bueno, que eso es, creo que lo menos problemático, porque pues podría haber una infinidad de rasgos culturales y ya mejor definir México, ¿no? Ese es por otra parte, ¿no? También es una reducción de la complejidad de las culturas, ¿no? Reduce demasiado, limita también las investigaciones, porque, si se limita a 43 rasgos culturales, entonces, por ejemplo, las dinámicas sociales, las migraciones no serían parte de esta deconstrucción mesoamericana, construcción mesoamericana. O sea, también habría que ver todo eso.
Las investigaciones antropológicas sobre Mesoamérica también integran parte de estos problemas y entonces intentan solucionarlos con diferentes metodologías y teorías. Por ejemplo, Pedro Armillas se dio cuenta que Mesoamérica era un concepto estático, ¿no? Ese es como que uno de los problemas más grandes, ¿no? Es estático, no explica nada, pues porque no es una metodología, no es una teoría. Mantiene algunos enunciados, mantiene principios y conceptos de la teoría histórico-cultural y del difusionismo, pero no tiene esa presencia sólida metodológica. Entonces no es un método, no es una metodología, no es una teoría, es un concepto y ya. Y dijo Armillas, tanto en el 51 como en el 57, que mantenía esta posición, que Kirchhoff mantenía una posición estática en este concepto. Entonces lo que hace él, por primera vez, es realizar una descripción histórico-cultural de Mesoamérica. Entonces él ya le da fases, etapas y una cronología a Mesoamérica. Y bajo estas ideas se le da a Mesoamérica una temporalidad, y con esta idea de la unidad histórica, pues entonces Mesoamérica se mantiene desde la etapa preagrícola hasta la civilización, ¿no? Armillas también intentó emplear los conceptos del marxismo bajo estas ideas de Bere Gordon Childe. Bere Gordon Childe tiene este concepto de revoluciones culturales, y Armillas retoma esta idea de revoluciones culturales para aplicarla a la explicación histórica de Mesoamérica. Esa es una. O sea, Mesoamérica ya no se ve como un concepto nada más. Ya mantiene una explicación monográfica, un desarrollo, una explicación histórica del desarrollo que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Bajo esta unicidad. Por otro lado, también se le atribuye a este término, a Mesoamérica, la capacidad que tuvo para internacionalizarse. 1949, bajo el seminario de Viking Fund, los americanistas que estaban abogando por la Mirror América, porque también ese concepto fue sustituido por Mesoamérica, estos americanistas sugieren que el concepto sea utilizado formalmente dentro de las ciencias antropológicas. Y eso le da partida para difundirse, reproducirse por todas partes. Entonces, bajo este contexto, Mesoamérica ya intentaba explicar con varios conceptos, varios fundamentos de otras teorías. Ya estaba el marxismo, ya estaba el despotismo oriental, ¿no? Bajo estos planteamientos del despotismo oriental de Wittfogel, en donde ya había una relación entre la agricultura, el regadío y la civilización. Mesoamérica ya no nada más era un conjunto de rasgos, un área cultural, no, ya era una civilización que mantenía las características de una revolución urbana, ¿no? Bajo los preceptos de Childe. Algunas otras críticas surgen también por su incapacidad de explicar factores migratorios, fenómenos migratorios, fenómenos de cambio social, de que si era un paradigma, ¿no? De que si era un mito. Por ejemplo, García Mora critica el concepto bajo el respaldo de que es un programa político, ¿no? Jáuregui critica el concepto, la delimitación fronteriza de las fronteras, especialmente la septentrional.
de si realmente esa era los límites de Mesoamérica o tenía que subirlos o bajarlos. Entonces hay varias críticas, que han sido como muy repetidas a lo largo de la investigación antropológica, pero aún así pues se sigue usando Mesoamérica. Es que creo que hay un problema que muchas veces no se comenta ni en los medios masivos, ni en el sistema educativo, ni en los discursos fuera de la propia academia. Con este recorrido ya tanto del propio concepto como de las críticas que ha tenido esta noción de Mesoamérica, nos damos cuenta que en realidad es un término, o sea, es una propuesta que ya ni siquiera se parece a lo que inicialmente se propone hacia 1943. O sea, el recorrido que estamos haciendo ahorita es que primero pues es una delimitación geográfica y encima tiene unas características culturales. Pero luego llegaron otros autores y le dijeron, pero también es esto. Y luego también es esta otra cosa. Y entonces yo le agrego que la cosmovisión, ahora yo le voy a agregar que las revoluciones culturales y así fue, ¿no? Entonces vamos a ver que esas discusiones suceden en la academia, pero no fuera de ella. Entonces, si nosotros sacáramos un libro random ahorita de educación pública, nos vamos a encontrar incluso con otra cosa. Sí. ¿No? Es una explicación totalmente distinta. Y creo que, y según tu propia percepción, ya nos dirás si sí o si no, pareciera que se fundamenta mucho bajo esta noción de es una unidad cultural histórica. Ajá. Como si de entrada Mesoamérica fuera no un panel de diversos grupos culturales, sino más bien había grupos culturales, pero todos tienen las mismas características. Sí. Cosa que efectivamente nunca ha sucedido en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, nadie es igual que otros grupos sociales. Y esto tiene que ver con una raíz que hemos estado mencionando en este momento, tú lo has mencionado varias veces, que es la escuela difusionista. ¿Nos puedes hablar un poquito de qué es esta escuela difusionista? Sí. Y, el punto principal y por qué tiene que ver con esta construcción de Mesoamérica? En la Segunda Guerra Mundial, México armó lazos muy estrechos con Estados Unidos. Entonces se filtraron muchas corrientes, teorías, conceptos. Uno de esos fue la escuela histórico-cultural y su difusionismo. La escuela histórico-cultural era un método que intentaba emplear la difusión de rasgos culturales hacia otros lugares que eran áreas culturales, pero siempre había un origen llamado foco cultural. El foco cultural era el que tenía las características originales. Entonces, este foco cultural irradiaba sus rasgos culturales a otras áreas culturales. Esa era como la principal propuesta. Pero eso era de la escuela histórico-cultural norteamericana. Cuando se propone esto, se tiene en cuenta que rasgo cultural todavía no había sido definido por los antropólogos estadounidenses. Todavía no había un consenso. Entonces, rasgo cultural podía ser la unidad mínima cultural, pero también podía ser un elemento que caracteriza a una cultura. Pero también podía ser un conjunto de elementos como ceremonias, tecnología, técnicas, mitos, religión, forma de vestir. Para Kroeber es eso. Y a partir de esto, Kirchhoff también retoma de Kroeber esta idea. O sea, no nada más se dice porque sí, sino que Kirchhoff retoma de la definición de rasgo cultural de Kroeber todas estas características, estos elementos que después se organizarían conforme a este listado de rasgos. Eso es por una parte. Pero recordemos también que Kirchhoff era alemán. Y Metil Rush dice que el difusionismo y estas cosas de
áreas culturales, focos culturales, ya habían sido propuestos desde 1888 por Ratzel. Entonces ya iban más avanzados los alemanes en este discurso, en esta propuesta. Ellos decían que existían círculos culturales que se llamaban Kulturkreis en español. Estos círculos culturales se difundían como ondas de agua, o sea, como si lanzaras es como la metáfora, lanzas una piedra y entonces se distribuyen estos rasgos culturales en otras áreas como si fueran círculos, ¿no? Círculos concéntricos. Y así se difundían. La diferencia con la escuela norteamericana era que la escuela alemana de estos Kulturkreis era que ellos pensaban que había un único origen, un único foco cultural, y de ahí se habían irradiado todas las demás culturas. Entonces ellos pensaban que había sido Mesopotamia. Por eso la búsqueda implacable de Kirchhoff de investigar el foco cultural de Mesopotamia, en Mesopotamia, y él pensaba que este foco cultural se había irradiado hacia Mesoamérica. Entonces era su búsqueda de investigar elementos culturales similares, de características culturales similares, para argumentar y justificar que el foco cultural original había sido de Mesoamérica, ¿no? De Mesopotamia hacia Mesoamérica. Entonces, pues por eso también lo corrieron, ¿no? Porque no, pues tiene demencia, ya, para afuera. Caso, no, ya. Dijo, ya, mejor para afuera. Entonces vemos que Kirchhoff mantenía ideas de la escuela cultural alemana y de la escuela cultural, de la escuela histórico-cultural norteamericana, pero las ideas de la escuela cultural norteamericana fueron las que se escribieron. Sí mantiene algunos enunciados de sus lecturas de Grabner. Una de las lecturas de Grabner, que es método de etnología, algo así. Bueno, metodología de la etnología, de 1911. Un libro que fue muy distribuido entre las escuelas en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, y que se tenía que aprender. Entonces, con seguridad, Kirchhoff lo leyó. Y en este libro se daba una metodología para investigar estos Kulturkreis, los círculos culturales. Y pues esta propuesta era muy similar a la del difusionismo norteamericano, entonces no había como mucha diferencia. Por eso se piensa que pues las primeras propuestas surgen de la escuela cultural alemana. Kirchhoff era un apasionado, o sea, de intentar buscar todos los rasgos culturales provenientes del viejo mundo. Y esa fue una característica que le dejó la escuela cultural alemana, la escuela histórico-cultural alemana. Oficialmente, el texto Mesoamérica, sus límites geográficos de 1943, contiene esta oficialización de la forma, de la metodología que tenía que llevar este texto, pero desde la escuela histórico-cultural americanista. Porque el Congreso Internacional que dictó que se llevara a cabo este proyecto, que el Congreso Internacional Americanista, pues era estadounidense, ¿no? Entonces tenía que tener a fuerza los métodos, teorías y técnicas que se empleaban dentro del difusionismo norteamericano. Entonces, como que Kirchhoff se guardó ahí como que algunas ideas de la escuela alemana y optó por escribirlo de acuerdo a la oficialidad de este Congreso norteamericano. Otra cosa que les iba a decir sobre los alemanes. Creo que uno de los mayores de
de esas mayores influencias que tuvo Kirchhoff fue Kreber y Grabner. Entonces Grabner, un alemán, Kreber, un estadounidense. Y se puede manifestar, o sea, esos textos se manifiestan dentro del escrito. No es que me los esté inventando, ¿no? Pero sí se manifiestan. Y a lo mejor no escuchamos nunca de Grabner, porque pues después de la Segunda Guerra Mundial se hizo un prejuicio muy grande sobre las investigaciones antropológicas alemanas. Entonces se dejaron de lado y se tomaron con mayormente las investigaciones norteamericanas. Está bien interesante. Básicamente este episodio de La Hoja Suelta es de historia de la antropología o de la arqueología, porque van un poco de la mano. En tu opinión, ¿sería este concepto una propuesta que proviene de la antropología directamente? Porque normalmente se toma como algo arqueológico, porque habla de sociedades pues de ese pasado. Pues es que también dentro de la arqueología hemos bebido a sorbos muy grandes de esta construcción, ¿no? Si pudiéramos como hacer un recuento de cuántas tesis, cuántas investigaciones. Bueno, la tuya, pero más bien va en otro sentido, Blanca. Cuéntalos de investigaciones del Instituto de Investigaciones Mesoamericanas. Para empezar, hay todo un instituto, ¿no? De estudios mesoamericanos, ¿no? Y que sigue vigente, pero bueno, te interrumpí, Omar. Esa era la pregunta, que justo si es más antropológico el asunto o arqueológico al fin y al cabo. Eso está bien difícil de contestar. Porque en primera instancia, Kirchhoff era etnólogo. Esta etnología era la disciplina que se traía con las ideas alemanas, ¿no? Y en la antropología pues eran ideas fuertemente arraigadas desde la escuela americana. Yo creo que es una propuesta que apuesta en toda la antropología. O sea, y en antropología me refiero a todas estas vertientes, ¿no? Etnohistoria, etnología, arqueología, antropología social, antropología física y lingüística. Entonces, yo creo que todas estas disciplinas emplean actualmente el concepto. No nada más es la arqueología no nada más es un concepto de la arqueología. Si nosotros queremos hacer algún trabajo de esa temporalidad, ¿no? Desde el siglo XVI para atrás, que casi pues todos se dedican, en la ENA la mayoría se dedica a eso, ¿no? Bueno, los antropólogos sociales y los etnólogos a lo mejor hay cosas que son más actuales, pero bueno, la mayoría de todos los investigadores hacen ese tipo de trabajo y de alguna manera tienen que recurrir al concepto de Mesoamérica, que al discurso, porque pues tienen que retomarlo como una forma de hacer monografía, ¿no? Pues como forma de antecedentes históricos. Entonces, para remitirse a eso, pues tienen que leer sobre lo que es Mesoamérica. Nosotros como arqueólogos tal vez lo vemos más, es un discurso más reforzado dentro de nuestra academia, pues porque hacemos estudios sobre el México prehispánico. Y muy pocos hacen sobre arqueología industrial y todas esas cosas, pero pues yo conozco a más gente que hace, dentro de la arqueología, hay más gente que hace estudios sobre lo que es el México prehispánico que otra cosa. Ya si se dedican, por ejemplo, a lo forense, pues es por falta de trabajo, ¿no? Pero las investigaciones están enfocadas a eso, ¿no? Sí, tradicionalmente sí está llenísimo de... Es una característica, como lo dices, de la escuela de la arqueología mesoamericana. O sea, la escuela de la arqueología no es una escuela arqueológica muy abarcativa. A nosotros nos enseñan a hacer arqueología mesoamericana. Nos forman como arqueólogos mesoamericanos. Tenemos una materia que se llama
Historia de México 1, en donde aprendemos lo que es Mesoamérica y cómo las culturas fueron cambiando a través de procesos todavía evolutivos, ¿no? Entonces, ahí todavía hay enunciados muy fuertes de lo que de aquellos principios y fundamentos con los cuales se estructuró Mesoamérica. No, Mesoamérica no nada más es Mesoamérica, sus límites geográficos. Mesoamérica es un constructo muy grande. Llevamos a cabo parte de los enunciados de la escuela histórico-cultural en las tipologías, cuando hablamos de estilo, cuando hacemos comparaciones. Y no digo que estén mal. O sea, a mí me gusta muchísimo el trabajo de Ratray, este trabajo de cerámica de Teotihuacán, en donde hace un trabajo espectacular sobre clasificación de materiales cerámicos, pero a partir de diferentes temporalidades dentro de una región que es Teotihuacán, y los enlaza con otros materiales de otras regiones. Entonces, yo creo que es un trabajo bien interesante y que funciona mucho como como un catálogo que hay que emplear forzosamente para clasificar. Y no digo que haya una forma mala o buena de hacerlo, porque hay muchas formas en las que se puede evitar el uso, ¿no? La problemática de este discurso mesoamericano. Ya si se quiere ser como muy mañoso ocupando el concepto, bueno, pues hago un trabajo sobre la cuerpo humano e ideología, ¿no? Pero fíjate, todo esto que nos estás planteando, nuestro paso por la escuela de antropología, la que sea, ¿no? Sea la ENA o la UADY, por ejemplo, en mi caso, a veces creo que damos por sentado o no nos detenemos como a reflexionar mucho sobre esta cuestión que se emplea mucho en los trabajos de investigación. Y te lo pregunto porque tú te abocaste también, por si no se habían dado cuenta, Blanca, se adentró mucho a este tema, a la creación de este concepto y porque hiciste una investigación al respecto, ¿no? Que precisamente constituye pues tu tema de tesis, y me gustaría que también nos comentaras, ¿no? Cómo es que se da este proceso, o sea, porque hace rato mencionábamos, ¿no? Cuando lo dijiste, es que nos forman como arqueólogos en estudios mesoamericanos. Y sí, efectivamente. Y a veces también esto va acompañado con la idea de que para obtener el título, que generalmente va a ser a través de una tesis, tenemos que hacer algo que encaje dentro de esta arqueología tradicional, ¿no? De excavaciones, analizar materiales, en fin, ¿no? Y hacer estas comparaciones, ¿no? Que tú decías, que efectivamente no está mal. Pero tú aquí, el trabajo que concluiste este año 2025 y que presentaste, yo creo que como que analiza, ¿no? Como esta situación, pero bueno, ¿quién mejor que tú para que nos cuentes, ¿no? Pero empezando de cómo es que llegas a este tema para desarrollar como investigación de tesis. Yo me formé dentro de la Escuela Arqueológica Mesoamericana. Yo tengo esa formación así bien presente, porque pues al final de cuentas me di cuenta que si desecho este discurso mesoamericano, me estoy negando a mí misma. Entonces, bueno, yo iba a hacer en primer lugar un trabajo sobre las figurillas teotihuacanas. Un trabajo semiótico, porque a mí me interesa como el análisis discursivo y cosas así. Pero el arqueólogo con el que estaba trabajando me dijo que eso no era arqueológico. No hagan caso nunca. Eso no era arqueológico. Entonces que mejor hiciera un trabajo sobre arquitectura. Dije, bueno, está bien, pero no me gustaba ese tema. Entonces lo cambié por uno sobre los huesos, sobre el análisis de radiocarbono 14 en
huesitos, ¿no? De unas excavaciones que estábamos haciendo. Entonces lo estaba haciendo eso. Incluso Mariana Fávila, hola, iba a ser mi directora de tesis porque este personaje ya no quiso ser mi director. Y Mariana me dijo que no ocupara el material que iba a analizar, que mejor hiciera una distribución como de materiales dentro de la cuenca, de distribución de materiales teotihuacanos en la cuenca. Porque también mi exdirector de tesis me había dicho que ya no iba a prestar el material arqueológico. Dije, bueno, ya no me lo va a prestar. Bueno, sí, voy a hacer voy a tomar en cuenta la propuesta de Mariana, voy a hacer una distribución de materiales teotihuacanos en la cuenca. Bueno, vamos a ver qué sale. Pero me di cuenta que este sitio arqueológico, el que estaba excavando ahí en Joco, era importante. Y dije, bueno, es que si no lo tomo en cuenta nada más tendría Tlatelolco y Azcapotzalco. ¿Y Joco qué? No me va a prestar el material de ahí. Ese es un problema que tenemos bien grande los arqueólogos, de que no nos quieran prestar el material que porque es de la Virgen de Guadalupe y no nos lo prestan y no nos los prestan. Lo peor de todo es que a ver dónde están los libros. Exacto. Bueno, yo me desanimé y dije, ya no voy a hacer nada. Ya me tienen hasta acá. Yo ya no voy a hacer nada. No me quieren prestar el material. Ya no. Y por razones del destino, más bien me aboqué más bien a estudiar lingüística, porque también estaba estudiando lingüística. Y pues estaba en un semestre, no me acuerdo, creo que era séptimo, y tenía una maestra que se llama Susana Ayala, a quien le agradezco verdaderamente porque me enseñó muchas cosas sobre narratología. Es un análisis del discurso, pero del discurso contado, del cuento. Entonces ahí analizamos a Prop, Greimas, Todorov, Bremont, todos aquellos rusos, ¿no? Aquellos rusos que hacen análisis del discurso del cuento ruso. Y me dijo que, bueno, ella me enseñó muchas cosas y propuso a realizar un trabajo con todas estas vertientes del análisis del discurso. Y yo le propuse que iba a hacer un análisis del discurso de Mesoamérica, porque a mí me parecía que era un cuento. No. Bueno, sí, pero después en otros trabajos. No me salió. O sea, no pude realizar el trabajo porque era un discurso demasiado grande. Y lo propuse como proyecto para titulación de lingüística. Pero en lingüística el concepto se ocupa más para tipologías. Y dije, bueno, creo que el concepto es más importante en arqueología. Vamos a hacerlo así. Y empecé a ver cómo podía ocupar la narratología dentro de este análisis, ¿no? Y al principio me costó mucho trabajo porque los trabajos de Haidar son medio rebuscados y están difíciles de leer. Entonces tuve que leer muchas veces el análisis del discurso. O sea, si ustedes ven el análisis del discurso de muchos autores, es como, ok, sí, se van directamente al análisis, pero no ponen la metodología. Me costó mucho trabajo ahí como que ver qué metodologías usar. Y pues ya realicé el trabajo y la directora de tesis fue Amaranta Castillo, una amiga que va a mi pueblo a cada rato allá a investigarnos. Soy su informante también. Soy objeto de estudio. Y ella me dio muchas ideas también. Susana Ayala no quiso ser mi directora. Me dijo que no sabía del tema. Y pues ya no fue. Y así surgió el trabajo. Pero realmente pues fue como que nada más como para ver si podía criticar a la arqueología de algún modo, ¿no? Fue ese trabajo, porque el trabajo que me gustó muchísimo es el del Leviatán arqueológico. Y es un trabajo bien chismoso, bien bonito, bien chismoso. Y dije, a lo mejor se puede hacer algo así, pero vamos a meterle así como que de fondo algo más conceptual, ¿no? Y por eso también tengo como que, o sea, la influencia de estas materias lingüísticas pues también se refleja ahí en la tesis con algunas palabras. No quise meter pragmática,
Pero realmente es un trabajo como un poco más enfocado a la pragmática. Bueno, lo que nos estás contando es bien interesante porque no es y no será probablemente la única tesis que esté analizando el concepto de Mesoamérica. Es decir, a lo largo de lo que tú ya nos contaste, vemos que ha habido revisiones sobre el tema y diferentes, incluso eventos, ¿no? Seguramente te topaste con las mesas de discusión y debate que pues se generaron en torno al concepto, que hay que mencionar que de nuevo, estamos planteando que el punto de la publicación original es 1943 y sería a lo largo de las décadas, sobre todo quizá a partir de los 60s y 70s, donde va a haber otro tipo de discusiones, otras publicaciones. Por ahí hay una tesis de la UNAM, de Daniel Albach, que también trata el concepto como en un sentido más histórico, porque además pone la biografía entera de Paul Kirchhoff. Y al final pues es como un debate que existe, pero que de nuevo no está en el ámbito fuera de la academia. Es decir, fuera de la academia parece que es un monolito pues inamovible, ¿no? Mientras acá nos estamos peleando así, lingüistas, arqueólogos, etnólogos, antropólogos, así, o sea, porque deberías de ver cómo se ponen los congresos, ¿verdad? Pero justo aquí la pregunta es, ¿qué aportaciones tiene que sigamos hablando y analizando el concepto de Mesoamérica? Es decir, hay mucha gente, y de hecho nos pasó, mencionamos una publicación donde hicimos una reseña breve de la tesis que tú hiciste y mucha gente dijo, no, ¿cómo vamos a discutir Mesoamérica? No sean con palabras muy altisonantes, que no digan tonterías. Y hasta que se dieron cuenta de que era un discurso. Así, como, de hecho me acuerdo mucho de ese, como de los millennials descubren las ciencias sociales. Y yo, saludines, no saben que aquí somos puros profesionales, pero bueno, pero justo, ¿por qué seguir hablando y analizando el concepto? O sea, 7 décadas después, ¿no? O sea, años 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. ¿Por qué seguir hablando de esto? Mira, sobre si tiene futuro el seguir hablando de Mesoamérica, eso lo va a permitir. Eso es solamente permisión de las instituciones. El futuro lo hacen las instituciones que van a considerar que es próspero, ¿no? Seguir hablando, aunque exista solamente un mundo de acumulación de lo mismo, ¿no? Yo creo que sí es pertinente porque se va a hacer un conjunto de investigaciones sin fin y sin novedad. Un ejemplo, si yo, por ejemplo, si hago un análisis químico de vasijas de Locoyotlatelco, ¿no? Y entonces me salen, esas vasijas son material funerario y entonces ahí depositaban huesitos de pez, de pescados, flores. Y pongo en el título vasijas Coyotlatelco en Mesoamérica, ¿no? El contenido de las vasijas Coyotlatelco en Mesoamérica. Bueno, ok, ya sabemos que tenían huesitos de pescado y flores. Y alguien más encuentra una vasija con las mismas características y como investigador dices, ya hay una tesis de eso, ya hay un trabajo de eso que menciona que dentro había peces y flores, entonces como para qué voy a reanalizar el material que existía en esta región si también es mesoamericana. Entonces hay una limitante, una reducción en los trabajos de investigación y una limitante ofrecida por esta generalización y unicidad de Mesoamérica. Ya no se busca investigar más regionalmente porque, o lo que se busca investigar regionalmente se constituye de los enunciados de otros investigadores que han estudiado estas cosas de ideología y cosmovisión. Cosmovisión, símbolos, la montaña sagrada, ¿no? Ese es un problema bien grande y debería de alguien estudiarlo, porque la montaña sagrada es un término mesoamericanista. Les voy a preguntar algo.
¿qué aportaciones novedosas ha tenido el empleo de la montaña sagrada como sustento o marco teórico en las investigaciones? ¿Qué novedad? O sea, desde que salió el libro La montaña sagrada, las conclusiones han sido que tratan de elementos de fertilidad, que copian el basamento piramidal copia a la montaña, la posición del sol. Son lo mismo. O sea, es lo mismo. No ha habido novedad en otras investigaciones. Y ese es un problema bien grande porque solamente es cúmulo y cúmulo de información. El término Mesoamérica va a llegar hasta donde las instituciones quieran, ¿no? Cualquier institución va tal vez a finalizar este concepto, que no creo, pero porque además crea más, aunque sean investigaciones acumulativas, crea más y más y más. Entonces es un círculo en donde también se le da dinero pues a los institutos, porque pues tienen investigadores que indagan sobre Mesoamérica, ¿no? Y porque es un tema pues interesante. Ahorita está como muy de moda estas cosas de el significado mesoamericano de tal cosa, ¿no? El significado mesoamericano de no sé qué. El horóscopo mesoamericano. Y eso como que es morboso entre la sociedad. Entonces, la sociedad también decide si lo lee o no, si se hace mediático y si cree en lo que las investigaciones dicen. Porque también nosotros como arqueólogos inventamos discursos de todo tipo. Claro, entonces muchas de las narrativas que tienen que ver con la construcción o de este nacionalismo retoman varias cosas de la arqueología. Bueno, se construyeron a partir de narrativas en las que la arqueología ha contribuido bastante. Pero fíjate, sí puede ser problemático a nivel social, o sea, más allá de la academia, quiero decir, porque el ejemplo que mencionaba, ¿no? Sobre esta reacción que tienen pues ahí ciertos grupos quizá, ¿no? En redes sociales, por ejemplo, sobre poner sobre la mesa en una situación de análisis y crítica, por ejemplo, estas construcciones como lo mesoamericano. La reacción tiene que ver con la apreciación de ni siquiera es una apreciación de lo mesoamericano como una construcción, sino como algo ya ahí que existe y que no es inamovible y que es homogéneo, es estático, el tiempo no pasa en Mesoamérica, por lo tanto los cambios pues como que no son bien vistos, ¿no? O sea, hay que mantener estas herencias mesoamericanas, ¿no? Entonces, creo que esto genera estas problemáticas que vemos, ¿no? En estos espacios donde a veces pues ponemos, ¿no? Estos cuestionamientos de que, oye, Mesoamérica es una construcción. Sí, de hecho yo recuerdo también y traigo aquí porque es el espacio adecuado para discutirlo, pero recuerdo mucho un comentario que decía, bueno, ¿y cuál es el problema? O sea, tienen que ir a nuestro Instagram para ver todas las publicaciones, Libreta Negra MX. En Facebook también comentaron algún par de cosas, pero había un comentario en particular que decía que cuál era el problema. Al final esa persona no lo veía como problema porque al final le daba a los mexicanos una identidad. Y creo que ahí es el punto, quizá en mi perspectiva personal, ahorita nos puedes contar tú, Blanca, de que tiene el nicho de problemático más fuerte. Porque Mesoamérica ha sido tomado como una estructura sociopolítica, ¿no? O sea, no en términos históricos, sino en términos del proyecto de Estado-Nación, es decir, del proyecto de lo mexicano. Y se ha puesto en el centro. México como país moderno surge de Mesoamérica y sobre los cimientos de Mesoamérica se construyó el México contemporáneo, lo cual en un sentido de desarrollo cultural histórico
puede tener cierta validez. Sin embargo, lo que no se ve y lo que también has puesto en tu tesis es que esto ha llevado a políticas de homogeneización cultural. ¿A qué nos referimos con esto? Y no es el único programa aquí en la hoja suelta que lo hemos discutido. Es decir, que lo mexicano tiene que ser homogéneo, igual, ¿no? Unificador. Es decir, que tengamos las mismas características, las mismas tradiciones, las mismas costumbres. Y uno de los puntos principales ha sido, por ejemplo, lo mexica. Entonces, cuando vemos celebraciones del centenario de la independencia, vamos a ver la época prehispánica representada con una sola unidad. Lo mexica, con rasgos de repente mayas. Pero entonces la gente del norte, quién sabe dónde está. La gente de los otros grupos mayas, quién sabe dónde está. El occidente, quién sabe. O sea, no hay una identidad ahí. Sin embargo, el problema, porque eso está documentado, que la política educativa y cultural de México a partir de 1920-1930, sobre todo con el proyecto vasconcelista, era: lleguemos a las comunidades y enseñémosles a leer y escribir. Pero obviamente tienen que leer y escribir español, porque si hablan náhuatl, si hablan tzotzil, si hablan lo que hablen en esa comunidad, pues eso ya no es válido. Entonces tú vas degradando justamente esas organizaciones culturales diferenciadas. Entonces, en mi perspectiva personal, es uno de los mayores problemas, porque sí, efectivamente, como nos decía este usuario, él no lo ve como un problema porque da identidad cultural a lo mexicano o a México. Sin embargo, se nos olvida que México, como cualquier otra nación en el mundo, es una nación o son varias naciones o un territorio con diferentes grupos, con diferentes características, con diferentes usos y costumbres y con diferentes, pues básicamente, conformaciones socioculturales e históricas. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Mira, durante el cardenismo sí hubo una fuerte alfabetización de los grupos indígenas, en donde se buscaba que los hablantes de lenguas indígenas pudieran escribir su lengua. Por eso, para ello, bueno, más bien el objetivo de esto era que pudieran aprender a través de su lengua. Sí hubo una campaña fuerte. Y también, a partir de ello, se empiezan a formar estas instituciones, ¿no? El Departamento de Estudios de Ciencias Biológicas del IPN, ¿no? Y ya después se conforma el INA. Y hubo una forma de emplearlas. Hubo una forma de emplear estas investigaciones antropológicas a partir de esta alfabetización para incorporar al indio en la mexicanidad, ¿no? Con esto se empieza a formar este nacionalismo, ¿no? O sea, México es un país que contiene, que también se puede caracterizar por un conjunto de rasgos, ¿no? Que el sombrero, que el Día de Muertos, que las pirámides, ¿no? O sea, nos caracterizan por ese conjunto de elementos. Y esos elementos nos dan identidad. Pero dentro de ello hay un discurso político muy fuerte que es incuestionable. Dentro de esto está la unidad nacional, la unidad histórica, con lo que nosotros, bueno, como mexicanos, podemos justificar esta identidad y este arraigo. Somos herederos de una cultura milenaria llamada la cultura mesoamericana. Este discurso se ha gestado mucho en celebraciones, en autocelebraciones, ¿no? Con ello se justifican los presupuestos de las celebraciones, se justifican las aperturas de nuevos sitios y zonas arqueológicas, se justifica también una propaganda y una designación presupuestal para el turismo, porque realmente el turismo deja mucho dinero, ¿no? Dentro de este modelo neoliberal, todo se puede comprar, ¿no? Y la historia se puede comprar. Y qué no mejor ir a una zona arqueológica importante como Teotihuacán, Monte Albán, el Tajín,
para pues para ver las ruinas y llevar a los niños, ¿no? A la familia, como en un viaje familiar, y pagar por ver la historia, ¿no? De ahí también ese punto turístico es muy importante porque el Estado se ha colgado de ahí para obtener muchísimos recursos que quién sabe a dónde van. Y que también funciona como este discurso en donde se pone a las sociedades indígenas de alrededor, de cualquier zona, de cualquier comunidad cercana a la zona, como parientes cercanos de estas zonas arqueológicas. Eso ocurre mucho, por ejemplo, en el Tajín, ¿no? En donde los totonacos ellos se asimilan como herederos, ¿no? del Tajín. Y entonces ellos ya crearon discursos en relación a esta herencia mesoamericana, y crearon discursos en relación a su ideología, ¿no? Entonces van también a ofrendar, van a dejar muchas cosas, y entonces el Estado también dentro de sus campañas políticas les mencionan estas unidades, estos espacios que ya son rituales, como si fueran parte de las propuestas, ¿no? O sea, pues si votas por mí, pues entonces va a estar más cuidadito el Tajín, ¿no? Si votas por mí, pues vamos a hacer algunas ceremonias o algunas fiestas, vamos a darte presupuesto para realizar esas celebraciones, porque son importantes también para los indígenas, ¿no? Y creo que también Mesoamérica ha sido también un discurso de lucha política, ¿no? De lucha social. Recordemos el zapatismo, ¿no? Y como a los mayas de Chiapas ni siquiera los dejan entrar a la zona. O sea, ahí hay muchas cuestiones políticas que tienen que ver más con dinero, o sea, no con otra cosa. ¿Había otra pregunta? No, pues básicamente es como de este término de el impacto social, ¿no? O sea, al final lo hemos representado en el sistema educativo y en este caso pues también lo estás abordando desde el turismo. Entonces, al final cada quien está percibiendo Mesoamérica de manera distinta, ¿no? Sí, bueno, otra cosa que me faltó mencionar es que a nosotros nos educaron desde pequeños, desde la primaria y la secundaria, ¿no? A entender a Mesoamérica. A partir de López Mateos, con esta distribución de textos gratuitos en 1959, se empieza a meter en los libros de texto el concepto de Mesoamérica y se nos empieza a enseñar a Mesoamérica como un área delimitada con muchas culturas, y entonces te imaginas a Mesoamérica como una cabeza olmeca. Entonces vamos a esta imagen que tenemos de Mesoamérica también se lleva a cabo, se tangibiliza en un escenario, en un altar, ¿no? En un altar arquitectónico que es el Museo Nacional de Antropología, que también fue bajo ese régimen, ¿no? Se realizó bajo ese régimen de López Mateos. Entonces ya podemos entrar al museo y ver tangibilizado lo que es Mesoamérica. Entramos por un lado, el preclásico, al centro lo más espectacular, que es el centralismo de la cultura mexica, y al lado como que lo raro, ¿no? O sea, lo de Occidente. Entonces, nosotros como sociedad vamos al Museo de Antropología a apreciar la cultura mesoamericana, porque a la par, o sea, ¿cómo es posible que en México no existiera una civilización mesoamericana? Sí, y en otros continentes sí, ¿no? O sea, tratamos de igualarnos. Bueno, en África está Egipto. En Asia está Mesopotamia y la India y China. Y como en México no iba a existir eso, ¿no? En México existe Teotihuacán, los mayas, existe el Tajín, Monte Albán. O sea, son culturas importantes, ¿no? Y las demás, quién sabe. Pero mientras ya tenemos una puesta en escena de la civilización mesoamericana. Nosotros también tenemos escritura, nosotros también tenemos pirámides, tenemos una sociedad bien estructurada, ¿no? Y bueno, eso por un lado, ¿no? Pero a los arqueólogos se nos ha relegado también, ¿no? O sea, no,
ustedes ya no pueden hacer mucho trabajo académico pues porque no hay presupuesto. Vamos a consolidar lo que es importante, lo que deja de recursos en el turismo, ¿no? Estas zonas arqueológicas que son monumentales y que pues son atractivas para el turismo y que se pueden comprar, pues la gente compra todo ese espectáculo, ¿no? El espectáculo de luz y sonido, los souvenirs, ¿no? Que también venden bien caros. Sí, claro, y todos estos espectáculos, ¿no? Basados, por ejemplo, en danzas o música. Sí, es un tema. Sí, el tema de la música es una cuestión también que da para hablar. Creo que deberíamos abordar ese tema, Omar, por ahí. Sí, nos queda pendiente, pero sí. Sí, pero Blanca, con todo esto que nos estás comentando, y bueno, también ya vamos cerrando este episodio, vemos Mesoamérica llegó para quedarse. Sí. Y ha permeado, claro, con una perspectiva diferente a la que se ve a veces dentro de la academia hacia pues la sociedad en general, ¿no? A través de los medios, a través de la política, del turismo o la educación misma, y va a continuar sin duda alguna, ¿no? Sí. Dentro de estos temas, dentro de estos debates, ojalá fueran más debates de carácter histórico, cultural. Pero creo que estas cuestiones como la que tú planteas a través de tu tesis, también creo que deberían buscar, ya tú nos dirás, ¿no? Qué tan fácil es el camino también para darle continuidad o darle más visibilidad a este tipo de investigaciones, porque se va a quedar, o sea, la tesis ya está muy bien ahí, ¿no? En la escuela, pero, por ejemplo, ¿tú tienes alguna idea o algo pensado en darle algún tipo de difusión más allá de la tesis? Y de este podcast. Claro, a eso iba. Y también el hecho de que estés en este espacio creo que encamina, ¿no? Este tema, colocarlos, pues para quienes se interesan en estas temáticas y que sí se están discutiendo también, ¿no? Dentro de los espacios académicos, pero creo que sí hace falta darles empuje para que lleguen, ¿no? También a quienes les interese esta temática. Entonces, ¿cómo ves este presente y este futuro más que nada, ¿no? Pues, mira, yo creo que va a ser a lo mejor un texto obligado en Historia de México 1. Ya desde ahí nos enseñan todo de Mesoamérica. Y espero que así sea para que más o menos vayan como formándose los alumnos hacia otras perspectivas. No nada más es arqueología, es excavar. O sea, arqueología es también cuestionarse sobre teorías, temas y bla, 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 ¿no? Arqueología es mucho más que simplemente rascar. Entonces, rascar tierra. Creo que sí quiero encaminar el texto a un artículo. Ya lo hice, pero pues está ahí como que todavía como está en proceso de publicación porque pues no me han respondido, ¿no? Y pues sí quisiera hacer el libro, pero no sé cuántos años tardará. Si lo mando a Lina, no sé cuántos años tardará en publicarse, porque yo creo que son como 10. Mínimo, si vivo. Sí. ¿No? No, esperemos que sí, pero pues yo creo que sí, o sea, sí se va a mandar, pero ahorita estoy haciendo otras cosas y no me ha dado tiempo como de terminar de plantear bien cómo va a ser el libro, porque este libro está pensado para los arqueólogos. Entonces hay que hacerlo un poco más pensado para la gente que quiere leerlo, ¿no? Que quiera leerlo. También pueden leerlo pues, cualquier antropólogo, ¿no? Pero creo que hay que pensarlo un poco más para que la gente pueda acceder a este tipo de textos. No es un texto como muy técnico, pero al principio sí mantiene algunas. Te puedes perder en la narrativa de la metodología, ¿no? Si no vas como al acorde a la lectura. Y pues, no sé, sí quisiera difundirlo, ¿no?
Oye, Blanca, y si son muy desesperados después de escuchar esta entrevista y quieren buscar tu tesis, ¿dónde la encuentran? Está en la Mediateca del INAH y también está ahí por... flotando en academia.edu, me parece. Y también ahí está en mi Facebook, está por ahí abandonada, hasta abajo. Sí, pero sí está en academia, la Mediateca está en la Mediateca del INAH. Sí, nosotros de hecho la descargamos de ahí, de la Mediateca de Línea. Y bueno, también si la gente quiere hacerte alguna pregunta o que tenga alguna duda después de escuchar este programa, ¿te pueden encontrar en alguna red social? Sí, está mi Instagram y mi Facebook y está academia.edu. En Instagram estoy como ixchelpilón y en Facebook también. Pero pues a lo mejor cambio mi nombre mejor como mi nombre general, Blanca Itzel, ¿no? Para que ahí puedan contactarme mejor. En academia sí estoy como Blanca Itzel Pilón y ahí pueden encontrar mi perfil. Y ya si quieren contactarme sobre si tienen algunas preguntas o si quieren que les recomiende bibliografía, pues ahí está, ¿no? Que la bibliografía pues está ahí en la tesis también, pueden ahí tomar. Si tienen alguna duda o confrontarla, pues ahí está la bibliografía, ¿no? Que me gustaría mucho que me hicieran muchas críticas, ¿no? O sea, que no te hicieran un Kirchhoff, porque... No, bueno, que también Kirchhoff en su tiempo dijo que era un trabajo provisional y que quería que otros investigadores pues también hicieran algunas propuestas, pero pues al final se tomó como un dogma, ¿no? De fe. Eso es bien importante porque el autor original de la propuesta, primero, no acabó el trabajo y segundo, dijo que tendría que integrarse una crítica y una construcción teórica, metodológica mucho más específica, pero pues ya quedó en la historia. Sí. Bueno, no se malentienda que las investigaciones que se hacen no es que no generen nada. O sea, yo creo que las investigaciones en torno a los análisis actuales, por ejemplo, la petrografía, la geología, LIDAR, reconstrucciones tridimensionales, son importantes. O sea, se hace una reconstrucción, se hacen catálogos, o sea, sí generan información, generan datos. El problema es la interpretación y la vinculación, esta correlación que se da con Mesoamérica. Esas interpretaciones ya no generan nada. Las interpretaciones que se hacen a partir de esta correlación de datos y resultados de análisis modernos con Mesoamérica no generan nada. Ya no caigan en esa reproducción de enunciados. Si van a hacer un trabajo de análisis moderno sobre Mesoamérica, les sugiero que queden en la descripción. Y si van a hacer interpretación, realmente busquen una metodología para hacer interpretación, porque siempre nos quedamos en que la interpretación es lo que pensamos. O sea, los análisis son textos y nos dicen, Xipetotec era el dios descarnado y entonces está vinculado con la estrella, quién sabe qué, y entonces era el dios de la fertilidad, y ya. O sea, eso no genera nada. Ya cuando busquen una metodología para hacer interpretación, realmente vayan hacia otro aspecto, ¿no? Diferente, no hacia lo mismo, ¿no? Hacia lo mismo es converger en lo mismo. Sí, porque entonces podríamos suponer que todo está dicho, ¿no? Ajá, entonces, exacto. O sea, ya no debemos de estudiar arqueología nunca jamás en la vida. Ajá, sí, exacto. Sí, porque entonces, ¿qué caso tiene, no? ¿Cuál es la aportación ahí? Que es todo un tema también, sí, ¿no? El impacto social que debería tener la arqueología, pero ahí está, sabio consejo para tesistas o quienes están haciendo investigaciones, ¿no? En proyectos arqueológicos. Pues muchas gracias, Blanca, por venir a contarnos pues tu experiencia y de paso, ¿no? También como esta cuestión que se tiene a partir de una investigación de tesis. Es algo que casi no hemos como tocado el tema, Omar, cómo se dan luego estos procesos, ¿no? A veces los pormenores que suelen suceder, pero bueno, ahí dejamos apuntado el tema para abordarlo quizá en otro episodio de La Hoja Suelta. Y ya tienen las redes de la arqueóloga Blanca para que
le pregunten cuál es el problema, por ejemplo, ¿verdad? Preguntas de investigación, otro tipo no. Así es, pues bueno, pues ya quedó ahí. Obviamente debemos de tomar en cuenta que este programa de un poco más de 1 hora, pues no es suficiente para abarcar ni un tema de tesis completo y ni siquiera el tema de Mesoamérica. Por eso hemos tenido otros programas también que complementan esto. Les sugerimos pasar a nuestra sección de apuntes críticos, donde también consideramos y comentamos algunos puntos sobre este término pues antropológico, arqueológico, histórico. Pero bueno, les pedimos que si les gusta este episodio, pues que lo compartan, que dejen un like, un comentario. Sí leemos los comentarios, aunque no parezca, y también que nos sigan en todas las redes sociales, Libreta Negra MX. Estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Threads, en Blue Sky y en Facebook. En todos lados nos encuentran como Libreta Negra MX. Y pues bueno, sin nada más que agregar, siempre les recordamos que cultivamos memorias. Nos vemos la siguiente ocasión con otro gran tema. Gracias, bye. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, por si no nos vemos. Seguimos cultivando memorias en la hoja suelta. No olviden compartir este podcast para generar más conversaciones. Deja un comentario o like para conectar contigo. Califícanos en esta plataforma. La hoja suelta es una producción de Libreta Negra MX, Wendy Osorio y Omar Espinosa. Síguenos en redes sociales. Cultivamos memorias.